Hola, soy Nicolás Bascuñán, soy dramaturgo, director, actor de teatro, también soy DJ de cumbia y de sonidos tropicales y también soy orfebre. Hola Nicolás, sí, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta conversación para el canal de YouTube de Somos Tramadé. Y quisiera partir preguntándote cuándo surge el colectivo Teatro del Amor y quiénes lo integran actualmente. Bueno, la compañía nace el año 21, el 2021. Parte como una idea mía a partir de la primera obra que íbamos a hacer, Ñachi. Entonces le quise poner nombre a una compañía que básicamente fuera lo que yo iba a dirigir y a escribir, ¿cachai? Como para no hacerlo solo yo, ¿cachai? Entonces como que tenía un grupo de amigos que me estaban apañando, ¿cachai? En ese tiempo. Entonces decidí ponerle ese nombre, esa agrupación y de ahí comenzó, ¿cachai? En ese tiempo, bueno, que siguen trabajando con nosotros, estaba Francisco Jara, que es el iluminador, Viviana Nas, que era la actriz, Andrés Aguirre, que me ayudaba con las visuales, y de ahí entró la Carolina Castro, que hace producción. Y ahora se sumó Gabriela Santibáñez, que es diseñadora escénica, y el Fernando Milagro, que me ayuda también con los diseños sonoros. Ya. Y si tuvieses que definir la premisa dramática de Pasta Yo Base, ¿cuál sería esa premisa dramática? O sea, la premisa que yo siento es un pastero que ha sido crucificado en un poste de luz que se prende y se apaga. Desde ahí es mi premisa, así, donde parte todo el eje así, y después se desenvuelve todo lo demás. Y cómo dialoga esa premisa con la propuesta de dirección que estuviste trabajando con Felipe? Claro, o sea, parte desde ese centro, como que dijimos, yo dije ya está acá el pastero y todo. O sea, te lo voy a hablar primero desde la dramaturgia, ¿cachai? Ujú. Primero de la dramaturgia era eso, básicamente. Era básicamente eso. Entonces había un momento en que yo necesité como abrir un poco ese lugar hacia otros lados. Sentía que esa premisa era importante, pero sentía que me estaba centrando solo en una cosa y no quería solo hacer un relato de un pastel. Entonces, en un momento dije, tengo que abrirla, romperla, ver qué sale de acá, cuáles son todos los seres que habitan este núcleo, pero también mostrarlo, no solo porque antes estaba todo desde el pastero, entonces en un momento se abrió que fueran los otros personajes aparecieran y fueran como, pero al final pareciera que todo fuera lo mismo, parece que él fuera el mismo ser que está siempre habitado. Pero yo escribí una obra después que tenía como hartos personajes, pero en la primera página digo esto es un monólogo. Y varias gente, después que, alguna gente que leyó me dijo, también da para hacerlo con varios personajes, pero dije no, que es un monólogo porque siento que parte de esta premisa de este pastero, de este sufrimiento, esta especie de crucifixión moderna, ¿cachai? Así que es como la detención ciudadana y eso. Entonces, como que a partir de eso voy trabajando con los otros elementos que fueron apareciendo y que después se fueron construyendo en la dirección, pero primero en la dramaturgia. ¿Y cómo fue el proceso de escritura de la obra en ese sentido, a partir de lo que me comentas, por ejemplo? Sí, fue un proceso bien largo, bien largo. Yo no sé, no recuerdo bien la fecha exacta cuando comencé, pero como en la obra se cuenta un poco, fue más o menos los tiempos que yo estaba más o menos, ¿cachai? Que consumía pastas, ¿cachai? Así. Y había ciertos momentos en que yo en ese tiempo estaba alejado ya del teatro. Me habían echado de la escuela, entonces dejé de hacer teatro, pero en ese momento empecé a decir, a partir de estas pesadillas que ocurrían en ese momento, decir, oye, qué interesante sería poder escribir esto, que era muy difícil de escribir, porque, de hecho lo digo en el texto, una pesadilla imposible de escribir, Mm. porque es totalmente otra cosa, ¿cachai? Tenía que ver con sus modos, con la forma violenta de presentarse cada imagen en la pesadilla. Y desde ahí como que comenzó la idea, hice unos primeros bocetos, de hecho que lo leí con otros amigos. O sea, estamos hablando como del 2010, por ahí, imagínate, 2009, 2008. Y de ahí quedó ahí, de esos textos que después quedan. Y yo no estaba escribiendo, yo volví a escribir recién en el 2019. O sea,
como que tenía ideas, boceteaba algo, pero no, hasta 2019 volví a escribir y ponerme a escribir dramaturgia. Y de ahí ya fue para la rebelión de las voces que se abrió ese concurso. Dije, ya voy a hacer esto, ¿cachai? Y ahí, y este texto también lo trabajé en un taller de Luis Barrales. Con Luis Barrales lo trabajamos y ahí también así, ese taller fue súper bueno porque era como un chorizo de puro texto, como la primera escena, ¿cachai? Así, entonces él me dijo, bueno, ya, ¿y cómo construimos una obra de teatro? Un poema, ¿cachai? Que como que Claro. fuera un poema marginal. Ahora, ¿cómo construimos la obra de teatro? Que fue como la primera, ¿cachai? Así como, ya, tengo que construirla ahí. Después empecé a construir eso, para la rebelión de las voces creé otra cosa, aparecieron los otros personajes, y después con una residencia que es en Estados Unidos, en el Yatis Theater, ¿cachai? Que postulé, quedé, también después fui construyendo, como que la extendí mucho más, y después con el trabajo final la cortamos mucho más, ¿cachai? Como que eso así, después se comprimió así a lo que está ahora. Y a tu juicio, ¿qué lugar crees tú que ocupa la autoficción en la hechura de la trama de la obra? Bueno, es importante porque claro, es como una autoficción, pero no una autoficción como de mi vida, es más mi autoficción de las pesadillas, ¿cachai? Como que yo lo entendía así. Como, como que en un momento, claro, podía plantear mi vida y decir, oye, esto es lo que me pasó, pero a mí me llamaba, lo que más me llamaba eran las pesadillas que tenía, ¿cachai? Entonces lo que me interesaba era como cómo traducir ese mundo terrible de la angustia, ¿cachai? Que básicamente que se presenta con un sueño entrecortado, con imágenes violentas, con cómo llevarlo a este mundo, ¿cachai? Que de la dramaturgia. Básicamente eso es lo que intenté llevar, ¿cachai? Y con los sentimientos que me provocaba, ¿cachai? Y con los sentimientos que me sigue provocando ahora al pensarlo hacia atrás. Entonces era como todo ese juego constante porque también me escribo hacia atrás. También como que cuando trato así como, oye, pastero culiado, básicamente es como que me estuviera diciendo a mí mismo también, ¿cachai? Haciendo como, ahora que ya nada, ¿cachai? Es como también una parte dolorosa mía que quiero y odio a la vez. Como un autorreproche. Claro, con un autorreproche de Mm, decirme, ¿para qué te fuiste, para qué hiciste tanta mierda? Pero también es parte de la vida y también agradezco ahora que haya pasado eso porque también ¿cachai? Te permite construir algo, una dramaturgia, algo claro. particular, que en ese sentido y también se vuelve para mí, yo le decía al chiquillo, un poco de una purga también. También a mí me interesa el arte como una purga porque muchas veces, claro, a veces actualmente la gente purga en las redes sociales, ¿cachai? Mm. Está como todo el día botando mierda. Yo digo, puta, voy a aprovechar de esto también para purgar por acá también, ¿cachai? El dolor, todas las cosas que uno tiene. Purgar en el fondo tu propio camino a través de la Claro, escritura. claro, Claro. claro, una forma así, pues, ¿cachai? Como los sentimientos, las cosas que te atrapan. Yo encuentro que es súper bonito, sentí una sensación súper liberadora desde que lo hice, ¿cachai? Mm, Y antes de hacerlo sentí una súper presión, ¿cachai? claro. Era súper, sentí una presión como me empecé a enfermar los días anteriores, ¿cachai? Entonces fue todo pasar como un camino así hasta llegar y, ¿cachai? Como botar, como que fue una náusea. Y vomité, pero y ahora viene como esa liberación un poco, ¿cachai? De sentirse. Por eso también he dicho que también es como una náusea existencial la obra, ¿cachai? Claro. ¿Y cuál es la evolución que tú sientes que ha tenido el texto considerando estas diferentes etapas que me comentas? Es decir, la lectura dramatizada, la rebelión de las voces y luego la residencia en el Mm, envejecimiento, el taller con Luis Barrales. sí. Sí, a mí la mayor evolución es que, claro, primero era un texto súper, ¿cómo decirlo? Visceral. Visceral, era. Más parecía un poema, como decía Luis Barral, era un vómito, ¿cachai? Era un vómito, vómito, vómito. Entonces ahí en un momento también, a partir de esta gente que, hagamos yo, taller de Barrales, después en la Rebelión de las Voces también tuve comentarios de Aina, que es una dramaturga de Barcelona, y otro, que me fueron ayudando a construir la parte más teatral, ¿cachai? Lo más dramatúrgico. Y también pasaba que también esta obra como que me costó mucho escribirla porque de repente era un caos y necesitaba ordenarlo. Y ponte cuando le llevé a la rebelión de las voces lo había ordenado. Y Aina, que era esta chica de Barcelona, me dijo, hay que, hay que desordenarlo, ¿cachai? Tiene que ser un laberinto. Está muy ordenado, eran como 5 capítulos, ¿cachai? Y después lo volví a desordenar y después cuando ya se me escapaba demasiado lo volví a ordenar, entonces iba con ordenar, desordenar. Y siempre ahí con una cosa que me costó mucho, especialmente el primer texto, se me costó mucho llegar al definitivo, es decir, cortaba, cerraba, o sea, para Felipe fue muy también
difícil porque ese texto precisamente tuvo muchos cambios, cambios de allá, de acá. Quería sentirle como la musicalidad, porque era muy musical, entonces quería Mm, sentirle la musicalidad, cómo quedaban las partes. Y eso fue lo que me costó, como teatralizarlo, pero a la vez desteatralizarlo, para que no quedara también como una obra tan obra, así. Entonces encontrar la justa medida fue un ir y venir entre caos y orden, ¿no? entiendo. Desde ese punto de vista, entonces el texto se fue volviendo más fragmentario. Se fue volviendo más fragmentario, pero también ciertas cosas fueron ordenando. O sea, habían que encontrar ciertos puntos para descansar. Por Claro. decirte, o sea, el primer prototexto era una obra, ¿cachai? Y después vino este como vómito que le presenta Luis Barrales, ¿cachai? Que era como un chorizo así de cosas. Que no era, era fragmentario en el sentido, pero era un puro personaje, ¿cachai? Siempre había un puro personaje. Y de ahí empezó esta cosa de fragmentarse como en los otros personajes y cómo iban jugando uno cada uno en relación al otro. ¿Cachai? Cómo contaba una cosa, cómo la otra la continuaba, cómo era como diferentes puntos de visiones, como que hubieran desde el mismo lugar del pastero, desde el poste de luz, ¿cachai? Como que siempre Claro. rondara ahí, ¿cachai? Siempre estuviera ahí, aunque estuviera lejos, pero eran como quienes observaban este mundo. Y yo también me decía, claro, cuando veo un pastero en la calle. Claro, uno ve al pastero, pero también podéis decir que hay qué hay acá, ¿cachai? ¿Cuántas cosas es que no vemos, ¿cachai? Mm. ¿Cuántas cosas, hasta dónde nos podemos expandir pensando solo a partir de este ser que uno tiende a mirarlo ahí y nada, ¿cachai? Y el rompimiento de la cuarta pared, eh, que es sustancial, ¿cierto? En la Mm, obra, desde el comienzo, que es cuando ingresamos los mm, espectadores y estamos ahí eh, muy cerca del sí. protagonista, y después él cuando se acerca al público. Eh, ¿Cómo llegan a esa exploración con Felipe Cepeda durante el proceso de creación de montaje de la obra? Sí, mira, yo creo que esa fue una idea que le surgió muy rápidamente a Felipe Cepeda. ¿Cachai? Así, fue muy bueno, también tengo que decirlo, el tema de la escritura, mencioné a gente que, pero también hubo un tema de la escritura misma que con el Felipe fue súper importante, porque Felipe es una persona que opina muy bien de la dramaturgia, entonces, y tiene mucha más experiencia que yo en el teatro, ¿cachai? Y yo siempre siguiendo un poco los consejos, ¿sabes? Una vez leí de Isidora Aguirre que ya escuchaba mucho a los actores porque tienen otro lado que es muy importante, una oreja muy importante. Entonces, desde ahí yo construí mucho con el Felipe y me basé mucho también en su visión, en las cosas que él sentía que no funcionaban. Siempre había, claro, un, un diálogo y una de las primeras cosas que el Felipe me dijo, yo no veo esta obra como una obra de teatro, veo como algo más performático. Y eso fue como al tiro, me caló. Eso fue como, incluso después de la rebelión de las voces, como en ese momento ¿Ya? que hace 2, 3 años, no sé hace cuánto fue esa rebelión, fue el 2022. 2022 fue esa rebelión. Sí. En septiembre más o menos me dijo eso y yo, claro, dije, claro, esto no va a ser una hora, pero claro, hay que ver hasta dónde la vamos rompiendo. Y ahí empezó este juego que empezamos a decir, ya, ¿cómo jugamos acá? ¿Cachai? ¿Cómo jugamos? Claro, era esa primera imagen, entrar al público ahí, ¿cachai? Como que fueran parte de esta, lo ajusticiamiento, ¿cachai? Esta detención ciudadana, era importante, ¿no? Nos parecía buena esa imagen, nos parecía buena esa imagen donde la gente se acerca, saca fotos, ¿cachai? Así onda. Entonces era como, ¿cómo hacerla, ¿cachai? Onda, ¿cómo hacerla para que la gente se acerque, para que esté ahí, para que sintamos ese morbo que cuando queremos ver a esta persona, así, que miramos, de repente uno pasa, otros se quedan, otros ofenden, ¿cachai? Entonces, desde ahí ya la hora partía así, entonces podíamos, y ahí fuimos jugando hasta dónde queríamos llegar. También nos preguntamos, bueno, ¿hasta dónde queremos llegar? Queremos un momento así, no sé, ideas que surgieron. Terminamos la obra, te bajáis del puente y terminamos la obra bajo el remocho. O sea, ¿cuántas posibilidades teníamos? Pues? Entonces ahí fue un juego de decir, bueno, llegamos hasta aquí, claro, hasta acá, quizás este momento es hasta acá nomás, y esta obra, no sé. ¿Sí? Entonces fue un juego también así como de decir dónde íbamos rompiendo y dónde más o menos sigue una obra, más o menos. Claro. Y las propuestas en términos de acciones físicas que él desarrolla en ciertos momentos que son bastante claras, ¿cierto? Eso surgió también en este diálogo segundo que tuvieron ustedes durante el proceso. Eh, sí, claro,
hay un trabajo físico bien, Sí, o bien sea, puntual. sí, también en un momento nos empezamos a pensar, yo, bueno, mi compañera que me acompañó mucho en este proceso y me ayudó, Andrea Amaro, ella es de danza contemporánea, viene de ese mundo y tiene un colectivo que se llama Sudacas Sudadas, que son un colectivo de chicas que investigan la danza a partir de ritmos más latinos y todo eso. Y bueno, en una relación empezamos a conversar mucho eso y a mí me interesa trabajar con ella, ¿cachai? Entonces también fue un momento que yo le dije, Andrea, ayúdanos así, no sé qué hacer, hay unos momentos musicales que me gustaría así que el Felipe danzara, yo quería un momento que danzara, habíamos Ya, ido así a La Tirana, ¿cachai? El año pasado y yo decía, no, el Felipe podría danzar, así como medio carnavalesco. Y en ese trabajo ella fue, entrenó, conoció el cuerpo del Felipe y en un momento me dijo, claro, no va a danzar como un bailarín, porque no es un bailarín, pero sí podemos hacer un trabajo físico importante que a mí me interesaba mucho que estuviera, porque también también, ahí también un trabajo que fue bien bonito para mí, es como también decir que no hay en el texto, ¿cachai? Que no claro. había, que podíamos relatar con el cuerpo nomás, como salíamos un poquito del texto y ahí empezó ese trabajo físico con ella. Que el Felipe le encantó, en un momento también decíamos, bueno, a lo mejor esto es una obra de danza, ¿cachai? Así como pasándonos muchas cosas, pero claro, en un momento llegó a la justa medida que se tenía que trabajar esto físico, estos cuerpos, eh, los tiempos, ¿cachai? Básicamente era el tiempo, cómo trabajar estos tiempos, el tiempo de la angustia, que es un tiempo acelerado, un tiempo como que es muchas imágenes, muchas cosas, con estos otros tiempos lentos, 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 ¿cachai? Que también desde otro lado generan otro tipo de angustia, ¿cachai? Pero Claro, es como que uno fuera el tiempo de la naturaleza y el otro fuera el tiempo de la sociedad, que van a dos ritmos así sí. diferentes. Y la relación también que tiene con los objetos, particularmente con las latas y los sacos que contienen las latas, Sí. aportan a lo que tú dices, justamente. Sí, sí, claro, y especialmente son momentos, especialmente cuando está esta mujer aymara, ¿cachai? Es como, Claro. yo en un momento le dije, Felipe, esos momentos, claro, son acciones, ¿qué acciones hace una mujer que tiene mucho tiempo, ¿cachai? Va a otro pulso, entonces, y además eso suma el sonido de las latas, Mm, entonces lo fuimos descubriendo también en el camino, así fue en un momento cuando entró el elemento lata y lo empezamos a llevar, a llevar, a llevar, también empezamos un juego ahí todas las posibilidades que podía tener. Y era importante eso de la acción física, porque sentíamos que, claro, como siempre en el teatro, la acción devela mucho el estado que está la persona. O sea, exacto, claro. también en esa parte del Brad Pitt, cómo se pone ropa, cómo se la saca, ¿cachai? Hay una cosa ahí que uno puede observar. Nosotros observamos pasteros cuando íbamos de repente decíamos, ¿qué les pasa? ¿Cachai? Siempre, nunca se quedan quietos, ¿cachai? Mm, Nunca se quedan quietos. Y bueno, yo también decía, sí, es verdad, si cuando uno se droga todo, con cocaína, con pasta, con cualquier esa droga más estimulante, es como que uno no puede estar quieto. Y es como que uno se aquieta y comienza la angustia. Entonces era como, ¿cachai? Siempre, pero siempre uno está haciendo algo, ¿cachai? Cualquier cosa, es una acción, no para la acción, no para la acción. Y un poco también como en la sociedad, como que pareciera que tiene que estar moviéndose, si no se mueve, ¿cachai? Onda, mm. se va a morir, ¿cachai? Eso es algo que parece, no sé. Sí, entiendo. Eh, Quisiera preguntarte acerca de estos 3 años consecutivos en los que fuiste seleccionado para la residencia Cimientos del Theater de Nueva York, Mm, ¿cierto? Primero estuviste con Ñachi, y luego con Tragedia, FTJ Dionisio, Dionisio, sí. Las Furias, Fit las Furias, o sea, and las Furias Cruz. Anda Sí, sí, Furias Cruz, sí, sí, sí. y luego con Pasta You Basil, Sí. ¿cierto? ¿Cómo fueron esas experiencias y particularmente para el caso de Pasta Base en el sentido de cómo sientes que crecieron esos textos Mm. en esas 3 residencias? Sí, fue una experiencia demasiado hermosa. Una amiga un día me dijo, oye, hay una residencia, se va a concursar, así. Mandé postulación y la primera obra que quedó Ñachi. Y para mí ese primer encuentro fue, bueno, habían 10 dramaturgos de todo el mundo, ¿cachai? Habían de África, de Europa, de Estados Unidos, de Colombia, Argentina y todo. Entonces,
eran online, reuniones online. Mi primera cosa era como, bueno, ñachi era como de una oveja de Walmapu, ¿cachai? O sea, anda como que está con el conflicto mapuche y todo. Dije, siempre con el miedo uno dice, "Te irá a o sea, más allá de la gente que nosotros conocemos la temática, le irá a importar a la gente de allá, ¿cachai? O sea, anda como que, loco, no le... Y eso fue para mí súper importante, el primer impacto que tuve cuando la leyeron y que le había gustado a mucha gente, ¿cachai? Mucha gente le había gustado y me di cuenta que, claro, el conflicto étnico con estos países que un poco el Estado, ¿cachai? Básicamente está en Estados Unidos, está en África, ¿cachai? Y la gente de Europa también lo conoce y sabe todo. Entonces, eso fue muy bueno, me sirvió mucho para arreglar la obra y probarla en una primera lectura dramatizada que se hizo allá, porque siempre era residencia y lectura dramatizada en junio de ese año. Y entonces viajé por primera vez a Nueva York, conocí la ciudad, una cuestión que yo nunca había pensado que iba a ir a Nueva York, ¿cachai? O sea, y me conocí otro mundo, ¿cachai? Y el teatro latino que se mueve allá, ¿cachai? Pude ir a Broadway. Eso fue muy rico ese año y bueno, después vino otra vez, después me dijeron, oye, postula de nuevo, quedamos con tragedia, que también fue bueno, conocí a otra gente, todo, y ya después me dijo, postula, postula de nuevo, que 3 veces seguidas quedé, y quedé con Pantalla Base. Y claro, Pantalla Base ya era un texto mucho más complejo en el sentido de que era mucho más marginal y tenía, pero claro, tenía esa cosa del inglés, del Spanglish, Mm, que fue muy interesante para ellos. Y sí me llevó a compartir con, especialmente, recuerdo muchas ideas que me dieron así con respecto a que también estaba un poco pasada la obra, ¿cachai? Entonces también fue esa etapa de que me pasé mucho en esa y después de que la leyeron volvía como un poquito a apretarla, sacar algunas cosas, tener unas cositas. Y también el nombre varió porque la Eni, que era una dramaturga chilena también, que estaba en la residencia, me dijo, yo, se llama Pasta Base, ¿no? ¿Cachai? Me dijo, oye, pero Pasta Base es como que uno va a ver una obra como social de la pasta base con un texto normal. Y me dijo, la obra está estructurada en una forma que yo creo que debería tener un título diferente. Siempre es analizar el título en esa residencia. Era la primera parte como cosas que se podían cambiar, la segunda parte cosas que estaban... Porque todos los días leíamos una, o sea, todas las sesiones leíamos una obra y todos damos comentarios. O sea, se habla de lo bueno, o sea, de lo malo, de lo bueno y después el título. Y dentro del título me dijo, oye, yo encuentro que el título no aporta mucho porque como que yo si la veo digo, "Ah, una obra más de la pasta base, pero siento que el texto está diciendo más cosas y tiene... Y ahí como que se me ocurrió darle como un cambio medio a las letras, ¿cachai? Así como decir, ya, así como ponerlo un poquito más en la en lo que estaba, ¿cachai? Que también estaba el yo, ¿cachai? Así como que tenía que meterle este yo, ¿cachai? O sea, anda que es como, que era un poco como esa biografía, pero también yo siempre decía que, o sea, siempre me preguntaba cuando yo fumaba pasta base qué era lo que realmente se me excitaba dentro de mí, ¿cachai? Así que era, y era como esa sensación cuando uno del ego, ¿cachai? Así cuando uno se siente así demasiado bacana, así como, pero como que te lo expande, ¿cachai? Entonces también era como que tenía que ver con que la pasta base va hacia esas, no sé cómo será esa magia que produce, y me imagino que por eso la gente la fuma, porque quizás es la única momento en que se sienta así como un poco más pleno, aunque dure 5 minutos o un minuto, así, ¿cachai? Es un tirón nomás de éxtasis hacia tu propio ser, ¿cachai? Y eso me sirvió mucho, por eso le cambié el título y la conversación con la demás gente. Y bueno, la lectura dramatizada ya también está muy buena porque la actuó otro amigo dramaturgo, Leo González, que está viendo ya, y la dirigió una amiga norteamericana, Liz Peterson, y escucharla y después tener una conversación con mucha gente que fue, también fue gente así como que fueron chilenos que vivían allá, ¿cachai? Que habían vivido en Villa Francia, que venían de otros lados, fue una conversación súper bonita que sea después y eso después me nutrió como mucho para después yo llegar acá y ya empezar a darle como la línea así recta hacia lo que iba a ser el texto definitivo. ya, y a cimentarla un poquito más en el fondo. Claro, claro, Claro. cimentarla y también darme cuenta que, claro, yo también tuve que, hagamos allá escribí la obra y después para la residencia, tuve que poner muchas cosas que la gente a lo mejor no iba a saber, ¿cachai? Entonces tuve que explicar más quién es Pinochet, ¿cachai? Así onda como, hay gente que sabe, pero hay gente que no tiene idea, Claro. ¿cachai? Así onda como,
o cosas que son de acá. Entonces, o que es la pasta base incluso, po. En un texto explicaba lo que era la pasta base y cómo le dicen en los otros países, como para tener referencia, pues claro, no era el mismo público que acá y después poniendo la cara, pues, pero ¿para qué voy a explicar esta cosa? ¿Cachai? La dramaturgia no, ¿para qué voy a explicar algo que todos ya saben? ¿Y de qué manera sientes que Pasta Yo Base dialoga con tus obras anteriores, como Ñachi y también, por ejemplo, Lesen Capuchado? Todo difícil los Sí, nombres. sí. Voy a empezar a escribir Lesen ahora más fácil. Capuchados, la prueba del Siddhartha, la que se presentó Sí, en la muestra de dramaturgia el año pasado. sí. Mira, yo creo que dialogan, uno, porque yo creo que todas las obras son muy de experiencias muy personales. Muy personales, tienen que ver con etapas muy importantes de mi vida, ¿cachai? Ñachi tiene que ver con toda una etapa donde yo circulé mucho por comunidades mapuche. Yo estuve muy adentro de las comunidades y conocí gente, o sea, de todo, ¿cachai? Pero también gente que la estaba pasando mal, de todo tipo de mapuche. O sea, conocí cómo funcionaba más o menos sin conocerlo realmente. Pero cómo funcionaba una dinámica más grande, más allá de lo que uno o idealiza o sataniza, ¿cachai? Es como Claro, una sociedad, pues, es una cultura, ¿cachai? Tiene de todo, ¿cachai? Desde buenos, malos, pasa todo. Y eso fue por experiencia personal. Y la oveja tenía que ver con una experiencia personal. Pasta base también tiene que ver con esta experiencia personal, ¿cachai? Bueno, yo creo que todos creen un poquito así, pero yo creo como súper de cosas particulares, ¿cachai? Y los encapuchados también tiene que ver con mi experiencia escolar, ¿cachai? Haciendo como también de rebelión contra los profesores, tiene que ver con una etapa más violenta de mi vida, pero también tiene que ver como en el lado que estoy yo ahora, ¿cachai? Como en los 40 como que estoy más tranquilo, ya busco otras cosas para mi vida, ¿cachai? Como que busco ya más la tranquilidad. Entonces, ¿cómo dialogan esas dos cosas? Siento que esas tres obras, claro, tienen un aspecto súper así como de etapas de mi vida. ¿Cachai? Es como que quisiera poner etapas de mi vida llevándolas hacia diferentes lados, ¿cachai? No son eh, biodramas, ¿cachai? Pero claro, tienen componentes, ciertos componentes que sí, vivencial, ¿cachai? claro. Vivenciales. Trato de poner cosas que escuché en Ñachi, el evangélico que sale el evangélico mapuche tirándole mierda a los mapuches porque lo vi, ¿cachai? Estuve ahí, ¿cachai? Los encapuchados, estuvo en esas poblaciones, en la Santa Olga, ¿cachai? Con mi amigo y en Pastayo pasa igual, ¿cachai? O sea, creo que en ese sentido son como bien desde mi experiencia. Entiendo. ¿Y cuáles son cuáles son tus principales referentes, tanto en materia de dramaturgia y dirección? Bueno, de la dramaturgia mundial, a mí Alfred Jarry siempre como que me alucinó, ¿cachai? Así desde la escuela. En la escuela me alucinó Lubu Rey, me gustaba esa anarquía que tenía para escribir. Y Shakespeare, ¿cachai? Shakespeare para mí también es como pasión, así la poesía, la métrica, ¿cachai? O sea, como que para mí son referentes súper importantes. Y también creo que el teatro del absurdo también me gusta mucho, ¿cachai? En el sentido del humor que manejan, ¿cachai? Beckett, Genet y Ionesco, ¿cachai? Como un poco el absurdo que me gusta, esa cosa que es como medio incoherente, ¿cachai? Como que las Mm, cosas no tuvieran así. Me gusta y me encantan mucho, o sea, me encanta Chejo y todo, pero claro, yo no puedo escribir tan realista, no puedo, no me sale, ¿cachai? No me sale escribir así, me escribo más como con pulsiones. Así a nivel internacional, o sea, y nacional, bueno, Radrigán, ¿cachai? Como mi gran referente así de dramaturgia chilena, como de los, es como que el que más y más contemporáneo, bueno, y entre dirección y dramaturgia, pero yo, las primeras dos compañías que yo admiré, así que porque las vi, ¿cachai? Que me removieron y que sigo siendo como muy fan, o sea, son La Pato Gallina y Teatro de la María. Son como los dos referentes que tengo así más potentes y después vi cosas de la Alfredo Castro, ¿cachai? Como que también encontraba que era espectacular, o de Rodrigo Pérez en esos años. mm, Lo que pasa es que yo me salté una etapa, como que hasta el 2007 que estuve metido en el teatro, tengo como mi referente, y después como que no vi nada, como que me fui al mundo de la música, entonces como que me salí del teatro y no, ya, entonces conocí muy tarde después a la Manuel Infante, ¿cachai?
bueno, La Niña Horrible, y siempre tuve también referentes como lo único, al colectivo zoológico, ¿cachai? Como que eran mis amigos, entonces era lo único que iba a ver. Y también yo encuentro que es un referente importante ver porque fue como lo único que me tuvo conectado más o menos con el teatro, entonces direccionalmente los vi crecer, po. Vi desde que partieron desde la escuela y después vi al colectivo zoológico crecer y siempre fue como, oh, buena. Y también los tuve ahí como un referente, así como, qué hermoso lo que están haciendo, a dónde se están yendo, ¿cachai? Y, y ahí, a ver, y dirección como mundial, no sé, me gusta Castellucci, me gustan esas cosas, ¿cachai? Así como Pipo del Bono, que sé yo, Bob Wilson, igual me gustan. Bueno, Genial Miller, lo que he podido ver por internet, ¿cachai? Genial Miller, así me encanta así ese tipo de teatro. Y para finalizar, quisiera preguntarte cuáles son los próximos proyectos del colectivo Teatro del Amor. Tenemos dos proyectos, uno, este es las Encapuchadas. Queremos ya partir ese proyecto, pero voy a postularlo a un fondo porque me gustaría hacer un trabajo ahí, ojalá con plata, po, porque todas las 2 horas la hemos parado así, con rifa, con apoyo de amigos que nos van prestando ciertas cosas, y voluntad y cariño y del bolsillo de uno también, pues, ¿cachai? Al final también igual saliendo. Entonces, este proyecto es el que quiero ver si podemos sacar un fondo, hacerlo. Y paralelo a esto también estoy con otro proyecto que se llama Native American Flight, que es un proyecto ya más de danza, performance, como que quiero irme para un lado más la instalación, la performance, no quiero hacerlo hacia el lado tan teatral, y eso quiero trabajarlo con mi compañera, con la Andrea Mario, y bueno, con el equipo de Teatro del Amor, así anda a ver qué podemos investigar, y tiene que ver con la cumbia, ¿cachai? Como con la cumbia, con las completas bailables, como con ese mundo, el mundo familiar, las tragedias familiares, ¿cachai? La gente en las cárceles, como esos son como los dos proyectos que queremos llevar. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho este espacio Mm. para Somos Trabadé, Nicolás, y mucha mierda para las funciones que quedan de pasta yo paso. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias por la entrevista.